Hay diputados de la oposición que presentaron un proyecto de ley que prohíbe derechamente el uso de animales como elementos disuasivos para restablecer el orden público en las manifestaciones. Se trata de la diputada del Partido por la Democracia, Cristina Girardi, autora del proyecto, quien sostuvo que la iniciativa tiene que ver con una demanda ciudadana por el uso de animales en el restablecimiento del orden público. El someter a sufrimiento innecesario a animales como caballos o perros en el contexto, por ejemplo, con bombas lacrimógenas, zorrilloso en situaciones de estrés con el único propósito de satisfacer las necesidades humanas. Para conversar un poco más acerca de este proyecto de ley, vamos a estar conversando con la abogada y presidenta de Anima Naturalis, Celeste Jiménez, quien ya se encuentra en nuestro estudio. ¿Cómo está, Celeste? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Para comenzar, ¿por qué se utilizan animales específicamente? Aquí lo llaman como elementos disuasivos. ¿Es realmente así, como elementos disuasivos? La verdad es que el uso de animales, lamentablemente, se ha ido aumentando a partir de los últimos sucesos que han ocurrido en Chile desde octubre del año pasado. En general, los animales son usados como apoyo de las fuerzas policiales con ciertas limitantes. Carabineros tiene un aras en que crían caballos para estos objetos, pero la verdad es que hasta recién este último tiempo no habíamos visto un uso tan extremo y un trato tan violento hacia los animales. Se les expone, por ejemplo, a gases lacrimógenos. Celeste, anterior al estallido social, ¿de qué manera eran utilizados, digamos, estos? Los animales, entendemos, estaban utilizados, por ejemplo, para patrullaje de montaña, para prevenir desórdenes en algunos espectáculos públicos masivos, para que los carabineros se transporten con mayor facilidad, pero no habíamos visto anteriormente que un caballo se enfrentara directamente contra manifestantes y además se le hiciera aspirar bombas lacrimógenas o recibir perdigones. Eso es lo que ha motivado esta presentación, incluso un proyecto de ley. Vamos por partes entonces. Por ejemplo, a los caballos que están apoyando, digamos, la labor de carabineros. ¿Qué efectos puede tener en la salud del animal el respirar este gas lacrimógeno? El animal puede morir. El animal puede presentar un daño orgánico. Hace unos meses atrás el Colegio Médico Veterinario emitió una carta donde ellos explicaban que a nivel internacional no se llevan los caballos a las protestas, sino, como te digo, se usan en otro tipo de actividades. Y que precisamente se limita esto porque se expone la salud del animal. Incluso acá los hechos concretos son caballos con perdigones, caballos intoxicados por gases lacrimógenos, caballos con sus patas quebradas, porque al terreno que se les expone, que está lleno de elementos disuasivos, piedras, las mismas gases lacrimógenos, el caballo se enfrenta al fuego. Los animales no están dispuestos ni preparados para enfrentarse al fuego. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando en el fondo se les obliga un poco a estos animales, estando en estas circunstancias que además seguramente les generan algún tipo de estrés, además de las aficiones físicas, o sea, de salud, digamos, que podrían tener, por ejemplo, con los gases lacrimógenos? ¿Qué ocurre cuando se le obliga en el fondo al animal a mantenerse en un espacio y en una situación en la que seguramente, si estuviera libre, saldría corriendo? El animal evidentemente sufre ese estrés y él no sabe cómo pedir salir de ahí, no sabe cómo manejar un trato de equipo con el policía. Pero aquí vamos a entrar en puntos tan obvios como que el animal no puede ni siquiera decir llévame a otro lugar si me siento mal. Estamos hablando de cosas súper evidentes que la comunidad ha hecho suyas como protestas, como críticas. Hemos visto funcionarios golpeando caballos para que el caballo no se quiera arrancar, digamos. Los caballos que están ahí están utilizando además una serie de elementos físicos que no son naturales a su, digamos, a sus costumbres físicamente, y además el caballo lleva en sí un peso importante del funcionario y otros elementos, como ves, los caballos con unas anteojeras que no vemos ni siquiera en la hípica. O sea, pensemos en que esto es absolutamente antinatura para un caballo ser sometido a ese tipo de condiciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los perros, que también están ahí como elementos disuasivos, digamos? Los perros son un tema muy especial. Fíjate que desde el año 2017 tenemos en Chile una ley de tenencia responsable
responsable de animales que trata precisamente la situación de los perros. La ley Cholito. Exactamente, la ley Cholito. Y ya en los próximos días se está preparando un proyecto de ley respecto precisamente de que las policías están en estos momentos preparando animales para ser utilizados en forma violenta, disuasiva de los manifestantes. Eso va en contra de la propia regulación de la ley sobre que las personas no pueden criar a los animales para fines violentos. Estoy pensando en los animales potencialmente peligrosos. En este caso, las policías estarían incurriendo en una ilegalidad al generar una situación absolutamente irregular. Celeste, pero ¿de qué manera se está entrenando estos animales para utilizarlos como... La verdad que no me gusta mucho el concepto de elementos disuasivos, pero en el fondo esos son, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se les está entrenando para hacer esta labor? El animal naturalmente los policías lo entrenan para poder colaborar en sus labores policiales. Pero entendamos que si el animal que normalmente está entrenado para detener a una persona o para encontrar droga o para encontrar un niño perdido o para rastreo, este animal sometido al ambiente de estrés que estamos viendo en estos momentos en las imágenes, en una protesta, el animal evidentemente va a actuar de una forma mucho más violenta y va a ser a su vez violentado por la situación. Celeste, usted acaba de mencionar que se está entrenando a animales para, digamos, disuadir las protestas de manera violenta, ¿verdad? Sí. Y esto va en contra de una ley que ya existe en nuestro país. Sí. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de la institución respecto de esto? Mira, algunas instituciones animalistas, como es Animal Libre también, y la institución que represento, hemos hecho peticiones públicas por los medios de que ya frenen esta actividad, frenen esta exposición excesiva de los animales a esto. Y se han hecho peticiones por ley de transparencia, en que se han entregado protocolos de crianza de los animales y digamos cómo funcionan ellos. Ellos, como te digo, tienen unos verdaderos criaderos de animales. El punto es que criarlos para ciertas funciones como las que recientemente te explicaba es una cosa, pero exponerlos a la situación que estamos viendo de las protestas con toda esa violencia a ojos de los especialistas veterinarios no corresponde en absoluto con la naturaleza del animal. ¿Qué ocurre con la legislación en otros países, por ejemplo, respecto de esto? En otros países se limita igualmente el uso de los animales para funciones concretas, como guardia de palacio en Inglaterra, como animales para montaña, para ciertas actividades que realizan las policías en que el animal no es maltratado. En Francia, por ejemplo, ya existe un código de derecho animal, en muchos países de Europa una legislación amplia que castiga el maltrato animal y que de igual forma limita las regulaciones de las policías o cualquier institución pública o privada que pretende usar animales. En Chile vamos bien encaminados, pero creo que va a ser muy necesario que este proyecto de ley que se presentó ayer y otros proyectos que vendrán respecto a perros u otras especies sean sustanciados y tramitados de la mejor forma ante el Parlamento. Celeste, justamente respecto de este proyecto de ley, ¿qué esperan ustedes de esto que presentó en el fondo la diputada Cristina Girardi? Nosotros esperamos que se instale en una comisión de la Cámara de Diputados, como es la Comisión de Medio Ambiente u otra de las comisiones en que haya recaído la tramitación del proyecto, se instale una discusión en que Carabineros como institución tenga que dar cuenta de lo que está haciendo con los animales y cuáles son los límites que ellos se han impuesto y están o no cumpliendo. Primero es la pregunta de qué está ocurriendo y luego es qué podemos hacer para que esto no siga ocurriendo. Y si es necesario que efectivamente llegue a ser ley lo que se ha presentado en que se prohíba directamente las Fuerzas Armadas, será ley. Celeste, ¿cree usted que falta fiscalización en este punto? Absolutamente, absolutamente, porque creo que hay extremos que los hemos visto precisamente todos los ciudadanos en las noticias, las que ustedes mismos transmiten, y también, además hay muchos videos por personas que en la vía pública ven cómo son tratados los caballos y falta que se sancione a quien cometiere maltrato animal, que es un delito en Chile, que está sancionado desde el año 89. Aquí hemos visto casos con
concretos de maltrato animal por funcionarios de Carabineros hacia los caballos que les han puesto a cargo. Hemos visto maltrato a otros animales también que se encuentran en la vía pública. Y son casos en que, por ser delito de acción penal pública, debiera conocer la Fiscalía basado en el solo video, en la sola exposición del caso, y lamentablemente no ocurre. ¿Pero quiénes deberían ser los responsables de esta fiscalización, considerando que estamos aquí hablando de una institución que de por sí tal vez serían ellos los que deberían fiscalizar? Si son ellos mismos los que cometen la falta, ¿quiénes son los que deberían estar fiscalizando a los que fiscalizan en el fondo? Fíjate que es una muy buena pregunta, porque resulta que el delito de maltrato animal, en este caso, creo, debiera sancionarse por vía de incumplimiento administrativo de los propios márgenes que ellos han impuesto para el trato y el uso de los animales, primero. Y segundo, debiera ellos mismos generar la denuncia para que se investigue como un hecho delictual. Si se trata de perros, como una acción de tenencia irresponsable de un animal, porque están incumpliendo las normas que te decía sobre animales de razas potencialmente peligrosas al asusarlos. Entonces creo que hay una inactividad y me parece más grave aún. Me hago cargo de esto porque efectivamente el Código Penal lo plantea como una norma específica. Son delitos de acción penal pública, de que todo funcionario público que tome conciencia, que tome contacto, conciencia y conocimiento de un delito de acción penal pública debe denunciarlo porque es su obligación. Entonces ahí hay un vacío de la actividad de Carabineros de denunciar a aquellos funcionarios que ellos mismos ven que no solamente debieran ser sancionados por vía administrativa, sino que además en forma penal por el maltrato a los animales. ¿Pero qué canales existen para los ciudadanos, por ejemplo, que son testigos de esto todos los días para poder denunciar estas malas prácticas? El canal ciudadano precisamente es la Fiscalía competente de la zona en que ustedes ven que ocurre el hecho de maltrato animal, la Policía de Investigaciones, que también está facultada para investigar, precisamente los funcionarios de Videma, que es la Brigada Investigadora de Delitos del Medio Ambiente y que es especializada en maltrato animal, y los mismos Carabineros. Por lo que te decía, si ellos ven que hay maltrato animal, debieran comenzar por denunciarlo y promover que se investiguen estos hechos. Supongamos que se hiciera esta denuncia, se investigara y efectivamente estuviéramos frente a casos de maltrato animal. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones van desde los 61 días a los 3 años de prisión y o una multa de 2 a 30 unidades tributarias mensuales dependiendo del daño que pueda sufrir el animal. Y si el animal resulta con una lesión grave o muere, tenemos ahí la inhabilidad absoluta perpetua de volver a utilizar o detener animales. La sanción es bastante alta. ¿Qué ocurre si un ciudadano, por ejemplo, llega a denunciar a la Policía de Investigaciones? ¿Qué tiene que llevar, además de su propio testimonio, tal vez, para hacer esta denuncia efectiva? Sería ideal que lleven un video, sería ideal que lleven algún tipo de posible identificación del funcionario, la hora y el día. Esto es un dato muy importante. La hora, el día y el lugar en que ocurre el hecho, porque los funcionarios son destinados por espacios físicos precisos. Ellos son destinados a una función. Los caballos tienen un número, los funcionarios tienen un nombre, las unidades, los carros policiales también tienen número y eso puede servir para identificar al funcionario. Hago el símil con los casos de los incendios del metro. Si nosotros llevamos un video y ese video es analizado de la misma forma que se analizan esos videos, se puede llegar a identificar a un funcionario. Sí, la verdad esto depende de la disposición a la investigación de un delito más que existe en la ley chilena y en el que creo que todos los ciudadanos queremos justicia. Celeste, antes de terminar, quisiera referirme a un tema que no necesariamente tiene que ver con los animales como elementos disuasivos en las protestas, sino que tiene que ver con que la Comisión del Medio Ambiente ayer rechazó el proyecto para considerar el rodeo como maltrato animal. ¿Qué le parece a usted esto? Estuvo exponiendo en la comisión precisamente respecto a que el rodeo, en mi opinión, como penalista, es una forma de comisión de un delito. El rodeo lamentablemente no solamente consiste en la preparación del animal, sino que en lo que ocurre en la media luna, que a ojos de cualquier ciudadano no tiene justificación. Lamentablemente en la Comisión de Recursos Naturales hay una mayoría de diputados que corresponden a zonas naturalmente corraleras, de personas que apoyan el rodeo. Ellos tienen que ser fieles a su gente y lo que hicieron es votar de acuerdo a quienes son sus electores. En mi opinión lo que falta es, primero,
entender que hay un Chile rural, que es el que principalmente se dedica al rodeo, al que tenemos que llegar con la educación en contra del maltrato de los animales. Y además ser valientes aquellos que somos animalistas y aquellos ciudadanos que ven el maltrato, en denunciarlo, perseguirlo y sancionarlo en todas sus formas. Celeste, pero usted acaba de precisar un punto que seguramente tiene que ver con la votación de los legisladores que tuvieron que votar respecto de esto, ¿no es cierto? Y que es el hecho de que hay muchas personas que su sustento es justamente el rodeo. Entonces, ¿qué se le responde a estas personas? Mira, hay muchas formas de sustentarse, ¿ya? Aquí no quiero entrar en temas de política económica, ¿ya? Pero sí en que el rodeo es una actividad que lamentablemente se normaliza el maltrato, ¿ya? Hay muchas formas de divertirse, de generar negocios en el campo, de vivir, de poder generar otras actividades de diversión. Y por eso voy a la necesidad de intervenir las zonas rurales con una mejor educación, en evitar el maltrato de los animales, en compartir otros deportes, en llevar adelante otras nuevas tradiciones que no involucren necesariamente el sufrimiento de seres que no pueden defenderse. Justamente a este respecto, ¿cuál es la importancia de legislar respecto del derecho animal en nuestro país? La importancia de legislar respecto al derecho animal es la importancia de conocernos mejor como personas y conectarnos mejor con los otros que también están sufriendo. Cuando yo propongo una legislación que castigue el maltrato animal, estoy pensando en la salud animal y vegetal que está descrita en el Código Penal chileno. Estoy pensando en el sufrimiento y en la conciencia de los animales que está declarada en Cambridge hace ya muchos años atrás. Estoy pensando en una serie de conceptos científicos que avalan lo que estamos pidiendo. Y estoy pensando en otro elemento del bien jurídico protegido del maltrato animal, que tiene que ver con la política pública de creación de mejores personas con mejores sentimientos y un mejor trato entre nosotros mismos. El maltrato animal se vincula mucho con el maltrato entre las personas, y en los países más evolucionados en que se castiga duramente, eso han sido las principales razones. Como les mencionaba, en Europa ya los animales no son muebles. En Europa hay un duro castigo del maltrato animal. Y en Chile, bueno, estamos en un camino en que esperamos que continuemos avanzando. En la eventualidad de que se redactara una nueva constitución, Celeste, ¿qué cree usted que debería decir respecto del derecho animal? Primero, reconocer que los animales son seres sintientes, que tienen el derecho a no padecer, a no sufrir, a no ser violentados de manera alguna, que son parte de un concepto que es muy rico, que me enseñó mi mentor, don Godofredo Stützin, hace muchísimos años, el primer gran abogado animalista en Chile, quien hablaba de los derechos del mundo vivo, en que hablamos no solamente de los animales, sino de todo el ecosistema, de aquello que nos está llevando a un cambio climático nefasto. Cuando pensamos en reconocer a los animales como seres sintientes, estamos reconociendo que vivir en ellos también es importante. Entonces, en el fondo, no solamente... ¿Cómo lo llamaba su mentor? Los derechos del mundo vivo. Los derechos del mundo vivo. Sí. Entonces, en el fondo, eso también tal vez acarrearía el ecosistema, tal vez los derechos del agua o de no sé... ¿A qué se refiere puntualmente con eso? Los derechos del mundo vivo es un concepto que rescata la importancia de sostener a aquello que a su vez a nosotros nos sostiene. Estamos pensando en todo el ecosistema, los animales, el agua que necesitan, las montañas, no sé, los bosques, todo eso que es un conglomerado de elementos valiosísimos para que nosotros también podamos vivir, debe tener una forma de derechos, una forma de establecerse en una carta fundamental, porque todo lo demás comienza desde ahí. Celeste Jiménez, abogada y presidenta de Anima Naturalis, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación.